Agarra un buen lugar porque estás a punto de conocer los juegos que llegarán a Xbox Game Pass en las primeras semanas del mes de marzo. Así que prepárate para explorar un mundo post-apocalíptico, liberar a un mundo condenado con una guerrera legendaria, descubrir una narrativa visual impactante, salvar a la galaxia con Star-Lord y visitar un mundo gobernado por goblins en busca de tu padre. Te presento el catálogo de estrenos del mes de Xbox Game Pass aquí en Review Me. Xbox Game Pass continúa añadiendo gran cantidad de títulos a su servicio. En el mes de febrero tuvimos juegos importantes como Total War, Warhammer 3, Crossfire X, Hollow Knight, entre otros más. Ahora es el turno del mes de marzo. Estrenos de marzo. Estás a punto de emprender un largo viaje en una gran nave dentro de un mundo postapocalíptico en Far Changing Tides, desarrollado por Okomotive, presentando un juego de exploración y aventura, donde jugarás con el protagonista Tow, despertando en completa soledad en un mundo abandonado. Ahora lo que llamabas hogar es un lugar desconocido lleno de peligros, por lo que ahora tu objetivo será investigar el entorno que te rodea, además de conseguir piezas importantes para tu nave, con el fin de realizar mejoras y modificaciones en general. Deberás registrar ruinas y terrenos hostiles en busca de combustible o artefactos preciados. En algunas ocasiones tendrás que resolver rompecabezas complejos para continuar avanzando. Si logras conseguir las piezas necesarias, podrás transformar tu nave en un submarino para visitar al mundo debajo del mar, encontrando nuevos objetos de valor y vida. Lo más interesante de Far Changing Tides son los hermosos paisajes pacíficos que verás a lo largo del camino, acompañados de una increíble banda sonora que cambiará dependiendo de tus acciones. Una aventura en donde tendrás que manejar una nave que será prácticamente tu hogar, por lo que realizar instalaciones, mejoras, cambiar la dirección de las velas, alimentar el fogón, mover el mástil, entre otras cosas más, será necesario para dominar las aguas desconocidas de este diverso mundo post-apocalíptico. Far Changing Tides ya está disponible en Xbox Game Pass desde el 1 de marzo en la nube, consolas y PC. Microsoft Flight Simulator, además de ya estar disponible en consolas y PC, ahora podrás disfrutarlo desde la nube, listo para jugarlo en tu dispositivo móvil, tablet o bien en consolas y PC sin tener que descargarlo. Así que, ¿qué esperas para recorrer el mundo? El capítulo final de Final Fantasy XIII ya llegó a Xbox Game Pass, desarrollado por Square Enix, donde Lightning, nuestro personaje protagonista, deberá salvar a un mundo condenado, una guerrera legendaria con el objetivo de salvar millones de almas de la humanidad. Ahora presentando un sistema de batalla más dinámico, un mapa mucho más amplio por explorar, mayor cantidad de misiones por completar y un nuevo sistema de tiempo, parecido al de Zelda Majora's Mask, donde solo tendrás un par de días para completar la aventura. Lightning Returns Final Fantasy XIII es un juego que tiene mecánicas nuevas y combates épicos, donde podrás alternar la vestimenta de Lightning para realizar diferentes ataques y estrategias. Entre más avances, tus enemigos se fortalecerán, por lo que estudiar sus movimientos será necesario para poderlos vencer. Adéntrate en un mundo audiovisual con gráficos pulidos y apartados artísticos geniales, además de tener una buena banda sonora acompañada de entornos visuales increíbles. Lightning Returns Final Fantasy XIII llegará a consolas y PC a partir del 3 de marzo en Xbox Game Pass. Lo que estás a punto de conocer, algunos lo describen como una obra de arte, un videojuego con una narrativa tan compleja e impactante, desarrollada en 5 capítulos creado a lo largo de 7 años. Estoy hablando de Kentucky Route Zero, desarrollado por Cardboard Games, presentando un juego indie lleno de aventura y un estilo gráfico particular donde la narrativa
toma una fuerza impresionante. La historia comienza con un conductor de un camión que tiene que realizar una entrega en la avenida Dogwood. Al no encontrar dicha avenida, una persona le indica que debe de buscar en la Ruta 0, lugar que no existe en los mapas de Estados Unidos. Ahí es donde emprenderás una aventura surrealista, un lugar misterioso donde conocerás a todo tipo de personajes y enlazarás sus diálogos creando una experiencia única en su género, desafiante y perturbadora en algunos momentos. Kentucky Route Zero es una obra llena de expresión artística, un videojuego atrevido parecido a un libro interactivo. Estará llegando a Xbox Game Pass el 10 de marzo para la nube, consolas y PC. Sorpresivamente tenemos la llegada del título ganador al premio de mejor narrativa en los Game Awards 2021. Estoy hablando de Marvel's Guardians of the Galaxy, desarrollado por Eidos Montreal y publicado por Square Enix, un juego lleno de acción y aventura con una historia totalmente nueva dentro del universo de Marvel, con personajes icónicos provenientes de los cómics originales nunca antes visto en películas, donde una serie de eventos catastróficos provocados por el mismísimo Peter Quill ponen en peligro a la galaxia entera. En este caso jugarás como Star-Lord, y no solo eso, serás el líder de los Guardianes, por lo que deberás tomar decisiones propias a lo largo de la historia. Así que prepárate para pelear contra criaturas desconocidas en mundos diferentes junto a Drax, Groot y Gamora, personajes con una gran identidad y desarrollo, capturando su personalidad y esencia a la perfección con un guión muy bien realizado con partes serias y burlas que te harán sonreír. Juntos pelearán en combates épicos y llenos de acción, en los que tú tendrás la posibilidad de controlar algunos ataques poderosos de tu escuadrón, esto mientras disparas tus blasters y realizas golpes potentes con Star-Lord. Realmente tú decides si quieres ser un líder ejemplar o bien un líder grotesco y burlón. A lo largo de la historia, irás explorando mundos y escenarios tan diversos y coloridos que lo disfrutarás enormemente, acompañado de un apartado gráfico llamativo y canciones ochenteras que harán que lo disfrutes aún más. Marvel's Guardians of the Galaxy es un juego que debes jugar ahora mismo. Créeme, la narrativa y jugabilidad valen la pena. Estará disponible a partir del 10 de marzo en Xbox Game Pass para la nube, consolas y PC. La historia de dos huérfanos que luchan para buscar a esa persona que los salvó de un mundo lleno de soledad comenzará en Young Souls, desarrollado por 1P2P, presentando un título de acción épica combinando el género de beat 'em up y el juego de rol en un mundo con una gran dirección artística. Lo más interesante es que puedes jugarlo solo o en su modalidad co-op de pantalla compartida. Huérfanos desde pequeños, Jen y Tristan recorrieron el mundo solos hasta que un científico los adoptó, pero un día desapareció por completo. Al buscarlo dentro de la mansión, ambos descubrieron un portal que los llevó a un mundo alterno lleno de goblins y criaturas despiadadas, lugar donde comenzará una aventura llena de peligros y acción. Young Souls cuenta con un sistema de combate complejo y difícil. Luchar contra goblins bien equipados nunca fue fácil. Durante el camino, irás encontrando armas de corta, mediana y larga distancia para acabar con ellos, así como objetos valiosos dentro de tesoros ubicados en las mazmorras más peligrosas. Crea combos de ataques utilizando la ayuda de Tristan y alterna entre los dos personajes disponibles. Mejora tus estadísticas equipando decenas de objetos y accesorios diferentes, derrota más de 20 jefes temibles y sumérgete en una narrativa interesante con diálogos muy bien realizados. Una aventura que no debes dejar pasar y que promete largas horas de jugabilidad. Young Souls llegará el 10 de marzo a Xbox Game Pass en la nube, consolas y PC. Y bueno, así como recibimos a todos estos nuevos juegos, también llegó el momento de despedir a estos títulos. Nier Automata, Fox, Torchlight 3 y The Surge 2. Esto ha sido todo por ahora.
¿Qué te parecieron los juegos que se sumarán al catálogo de Xbox Game Pass en las primeras semanas de marzo? Déjame tu comentario y apóyame con tu like en el video. Si te gustó el contenido de Review Me, suscríbete al canal. Gracias por todo, reviewers, yo me despido por ahora. Mi nombre es Luis Mi García y nos vemos en la próxima.